Siguiente arteria. Vamos a hablar de la arteria. Siguiente arteria, vamos a hablar de la arteria axilar. ¿Mm? Es por excelencia una de las arterias más preguntadas. Por lo tanto, hay que conocerla lo mejor posible, por supuesto. La arteria axilar tiene un origen que se remonta, obviamente, al punto de finalización de la arteria subclavia. Es decir, se origina como continuación o como rama terminal de la arteria subclavia cuando la arteria subclavia pasa por debajo del borde inferior de la clavícula. Entonces, podremos decir, el origen es el borde inferior de la clavícula bien, siendo rama terminal de la subclavia. Bueno, subclavia, ¿no? Siendo rama terminal de la subclavia. ¿Hasta acá estamos? ¿Con qué cosas se relaciona? ¿Cuáles son sus relaciones? Bueno, hacia anterior se relaciona, hacia anterior se relaciona con la vena axilar. Hacia posterior se relaciona con el fascículo posterior del plexo braquial, fascículo posterior del plexo braquial, y además, lógicamente, con la pared posterior de la axila, con la pared posterior de la axila. Se relaciona con esos dos elementos, pared posterior de la axila y el fascículo posterior del plexo braquial. Hacia lateral se relaciona, hacia lateral se relaciona con la articulación, glenohumeral, puntualmente con la cara anterior de la cápsula y los tres ligamentos capsulares, glenohumeral superior, glenohumeral medio, glenohumeral inferior, respectivamente. Hacia superior, hacia medial en realidad, ¿no? Hacia medial, se relaciona con el nervio cubital y antes de relacionarse con el nervio cubital se relacionaba con el fascículo medial. Fascículo medial. Más allá de esta relación con el fascículo medial y con el nervio cubital, tiene relación con las primeras cinco digitaciones del serrato mayor. Primeras 5 digitaciones del serrato mayor anterior. Ok, esas son las relaciones de la arteria. Preguntadas, bastante preguntadas. Bueno, también sabemos que la arteria se divide en tres porciones. Una porción superior o prepectoral, una porción media o porción pectoral y una porción inferior o una porción postpectoral. Se utilizan más los términos superior, medio e inferior respectivamente. ¿Cuál es el punto que le pone estas relaciones? Lógicamente, el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor, cuando va a insertarse en la apófisis coracoides, divide a la arteria en tres partes. La parte que está digamos, que está antes del pectoral, la porción que está detrás del pectoral y la porción que está debajo del pectoral, que está arriba del pectoral, detrás del pectoral y debajo del pectoral menor. Esto es lo que hace que la arteria se divida en esas tres porciones. Ahora vamos a ver que cada una de las 5 ramas colaterales que emite esta arteria van a nacer en diferentes regiones. Bueno, esta arteria, como todas las arterias, emite ramas colaterales. Ramas colaterales emite esta arteria. Como todas las arterias del miembro superior, lógicamente. Las ramas colaterales de esta arteria son 5.
La primera, bueno, en realidad son 6, porque vamos a considerar a la primera rama, que es la última rama de la subclavia, como rama también colateral. Entonces, la primera sería la torácica superior, que habíamos dicho recién que la consideramos como rama de la subclavia, pero que la realidad es que muchos autores también describen que es una rama de la axilar. Así que también la ponemos como axilar, ya fue. Entonces, torácica superior. Luego de la torácica superior viene la torácica lateral. Torácica lateral. La torácica lateral era antiguamente conocida como mamaria externa. Mamaria externa. Luego viene la acromiotorácica. Acromio torácica. Después viene la escapular inferior. ¿Se acuerdan de esta escapular inferior que dijimos que daba una circunfleja de la escápula y una una tóraco-dorsal? Bueno, dorso-torácica, que es lo mismo. Bueno, esa. Y luego vienen las dos circunflejas. Circunfleja axilar, que también se le puede decir humeral porque es circunfleja alrededor del húmero, ¿no? Axilar o humeral. Anterior y posterior. Estas dos arterias forman una arcada anastomótica, asegurando la suficiencia vascular, la suficiencia arterial, alrededor del cuello quirúrgico del húmero. Bien. ¿Qué tenemos que hablar de esto? Tenemos que hablar lo siguiente. A ver. La torácica superior no tiene unas relaciones demasiado importantes, no nos interesa demasiado. La torácica lateral o mamaria externa es una rama que se distribuye por la parte mamaria o pectoral anterior, es responsable de la irrigación de los pectorales y de la glándula mamaria, y obviamente de todos los tejidos aponeuróticos, los tegumentos y todo que exista en la región anterior del tórax. La acromiotorácica, por lo general, te va a dar tres ramas, la acromiotorácica. Una rama acromial, que es una rama articular, una rama torácica, una rama deltoidea, bueno, y a veces, en algunos casos, una rama pectoral también. Depende del libro que estemos leyendo, puede dar estas 4 ramas. A veces da menos de estas 4 ramas, pero nunca da más de estas 4 ramas. Entonces, mejor conocerse estas 4 ramas. ¿Ok? La escapular inferior, bueno, no nos quedó espacio, así que lo vamos a poner acá. La escapular inferior da 2 ramas más, que son muy importantes, que son la circunfleja de la escápula, que ya habíamos visto que se anastomosaba con una, que era de la subclavia, que ¿cuál era? La supraescapular, ¿no? La supraescapular. Entonces, la escapular superior o supraescapular se anastomosa con la circunfleja de la escapular inferior. Básicamente hay una anastomosis entre la escapular superior o supraescapular y la escapular inferior, a través de una rama indirecta de la escapular inferior. Y la segunda es la tóraco-dorsal. 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 Bueno, circunfleja escapular y tóraco-dorsal. Y por último, las dos circunflejas humerales, anterior y posterior. La circunfleja humeral anterior, que es esa rama que se ve ahí, emite una ramita que se llama rama ascendente, que es muy importante esta, porque es la responsable de irrigar la cabeza del húmero y gran parte de las estructuras tegumentarias de la articulación. Del cartílago interpuesto, si estamos hablando del cartílago hialino interpuesto en la articulación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hay que saber esto. Sacando o, digamos, dándole menos importancia a la torácica superior porque ya la hemos descrito con la subclavia, las ramas básicamente son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Acá hay 2. Entonces las ramas colaterales de la arteria axilar son 5. De la subclavia eran 4, de acuerdo, de la axilar son 5. ¿Estamos hasta acá? 5. Había una famosa mnemotecnia, que no sé si ustedes se acuerdan. La famosa mnemotecnia era mamá es acróbata en 2 circos. Esto lo tienen que haber escuchado alguna vez en su vida. Sí, todo estudiante de medicina ha escuchado esta mnemotecnia en algún momento. Que esto representa las 5 ramas de la arteria axilar. Mamá viene de mamaria externa, es decir, de torácica lateral,
viene de escapular inferior, acróbata de acromiotorácica, en dos circunflejas, ¿ven? Mamaria externa, escapular inferior, acromiotorácica, dos circunflejas. Si vos te acordás de eso, te acordás de todo lo demás. El orden en que hemos puesto acá las arterias es el orden en que están distribuidas en base a las porciones de la arteria axilar. La torácica superior, cuando existe, es la única rama que nace de la porción superior. Entonces la porción superior solamente va a dar a la torácica superior. En cambio, la torácica lateral y la acromiotorácica nacen de la porción media, es decir, de la porción pectoral. Y luego tenemos la escapular inferior y la circunfleja de la escápula que nacen de la porción inferior. Porción media, porción superior, porción media, porción inferior de la arteria. Estas relaciones son muy importantes, chicos. Muy importantes. Finalmente, la arteria finaliza. ¿En dónde finaliza la arteria? Bueno, la arteria finaliza cuando pasa por debajo del tendón de inserción distal del pectoral mayor. Cuando pasa por debajo del tendón del pectoral mayor. Algunos autores, en vez de utilizar al pectoral mayor, utilizan al redondo mayor, que es lo mismo en realidad, porque es el mismo nivel. El tendón del redondo mayor y del pectoral mayor coinciden en el mismo nivel. Cuando la arteria pasa por ese nivel imaginario, listo. De ahí deja de ser arteria axilar para pasar a ser arteria braquial. Del pectoral mayor. Ahí está. Esto es todo lo que tenemos que saber de esta arteria, de la arteria axilar. Eje de todas las relaciones que vamos a encontrar en la axila. A la axila ya la describimos en la primera clase, recuerden eso. Bueno. ¿Me le sacan una fotito a esto? La torácica superior puede ser inconstante, claro. Sí, sí. Esa arteria que te está jodiendo ahí la vida, sí. De hecho es inconstante, sí. Ok. Entonces, ¿qué dijimos? Que la arteria axilar emitía 5 ramas colaterales. La primera rama colateral era la... Uy, perdón. ¿Dónde está la torácica lateral? Bueno, la ponen acá abajo. La torácica lateral, ¿sí? La ponen acá abajo, ¿ven? En la bibliografía, por lo general, la torácica lateral tiende a tener un nivel de nacimiento más superior, es decir, nace antes que la tóraco-corneal, pero no importa, es un detalle nada más. Sí, Elena pregunta, escapular inferior, ¿repetís las dos ramas? Sí, por supuesto. Circunfleja de la escápula o circunfleja escapular y la tóraco dorsal. Bien. Bueno, entonces dijimos que la primera rama esta, que a veces es la torácica superior, se distribuye en la parte superior del tórax, irriga los dos primeros espacios intercostales, los huesos, los músculos, bien, los tegumentos, la aponeurosis clavipectoraxilar, todo ese tipo de elementos están todos irrigados por esta primera rama. Esta primera rama que repetimos que es la torácica superior. Esta es la única rama que nace de la primera porción, es decir, de la porción suprapectoral. ¿Estamos? O prepectoral, bueno, es lo mismo. Luego de esto entonces viene, digamos, debería venir la torácica lateral. Esta torácica lateral entonces recorre en el punto de convergencia entre la parte anterior y la parte lateral, entre el arco anterior y el arco lateral del tórax, corre ahí, en ese ángulo, la torácica lateral. Recuerden que la torácica lateral es la responsable de la irrigación de los pectorales y de la glándula mamaria. Obviamente los tegumentos de toda esta zona, ¿no? Bueno, y de irrigar los linfáticos y todo ese tipo de elementos. Bueno, luego viene esto que está acá, que esto sí es importante y se pregunta. A ver, vamos a llevarnos esto para acá. Ok, eso que está ahí, que sí es importante y se pregunta. A ver si lo podemos ver desde otro ángulo. No, bueno, ya fue.
Eso que está ahí es la arteria acromiotorácica. ¿Qué dijimos de la arteria acromiotorácica? Dijimos que esta tóraco-acromial o acromiotorácica, que es lo mismo, iba a dar una rama acromial, articular, iba a dar una rama torácica, una deltoidea y una pectoral. ¿Ok? Entonces, esta acromiotorácica que está acá, por lo visto, vamos a ver cuáles ramas nos da. Nos va a dar esta rama que está acá, ¿ven? Que es la rama acromial, que se va hacia la articulación, le da irrigación a la articulación, ¿ven? ¿Mm? Se ve bastante bien ahí, ¿no? La rama acromial le da a la irrigación y una rama deltoidea. Esta rama que está acá es la rama deltoidea. Esta rama deltoidea bien, circula junto con la vena cefálica por el surco deltopectoral. Esta perfora la aponeurosis clavipectoraxilar, se hace superficial y corre junto con la vena cefálica, recuerden esto, junto con la vena cefálica, por el surco que queda entre el fascículo anterior del deltoides y el pectoral, por el surco deltopectoral. La otra rama que te va a dar acá es la rama torácica, lógicamente, ¿no? ¿Sí? La rama torácica, bueno, o rama pectoral. Dijimos entonces que la tóraco-acromial te iba a dar una rama pectoral, una rama acromial, una rama deltoidea y estaría faltando la rama torácica, pero bueno, no siempre está presente. De hecho, tiende a ser inconstante también. Bien, acromiotorácica, torácica lateral. Después viene la escapular inferior, esta que está acá, arteria escapular inferior. Bueno, esta es la tóraco dorsal en realidad. Ahí está, la escapular inferior es esa que está ahí, que nace de la arteria axilar, ¿ven? Esa es la escapular inferior. ¿Qué hace la escapular inferior? ¿Cuál es el comportamiento que esta arteria tiene? Esta arteria, una vez que nace, emite esas dos ramas que se ven ahí, ¿ven? Una rama que viene para acá, que se llama tóraco dorsal, y la otra rama que va por acá, que se llama circunfleja de la escápula. Y esta circunfleja de la escápula, ¿se acuerdan que es la que habíamos visto? Esta circunfleja de la escápula, que se anastomosaba con la supraescapular. ¿Se acuerdan? Ahí, supraescapular, y la circunfleja de la escápula, esa que está ahí. Bueno. Y por última, la última rama es las circunflejas axilares. Circunfleja axilar anterior, es esta que está acá, que emite una rama ascendente que pasa por el interior del surco intratubercular e ingresa dentro de la cápsula, es una rama intracapsular extrasinovial, junto con el tendón de la porción larga del bíceps, que se anastomosa con esta otra que viene del otro lado, con esa que viene del otro lado, que no es ni más ni menos que la circunfleja humeral posterior. Circunfleja humeral posterior. Ahí se ve que están haciendo, ¿no? La circunfleja humeral posterior. Ahí. La humeral posterior y la humeral anterior se anastomosan, formando un anillo circunflejo, es decir, una estructura con forma envolvente alrededor del cuello quirúrgico del húmero. Para que esta arteria pueda llegar a ese punto, necesita pasar por un espacio bien formado entre músculos, que no sé si se acuerdan. El espacio formado entre músculos es el cuadrilátero húmero-tricipital, cuadrilátero de Belpo o directamente espacio axilar inferior. Entonces, para que esta arteria pueda llegar a rodear la cabeza, la parte posterior, perdón, del cuello quirúrgico del húmero y anastomosarse con su compañera contralateralmente, tiene que obligatoriamente pasar por ahí adentro. Este es el contenido del espacio axilar lateral, del cuadrilátero húmero-tricipital. Siempre me preguntan todos los años, ¿cuál es el motivo por el cual existen anastomosis entre los vasos? ¿Por qué hay anastomosis entre los vasos? Bueno, la respuesta en realidad gira alrededor de un concepto que es el concepto de sistemas cerrojos o sistemas de suficiencia vascular. ¿Han escuchado hablar del concepto de suficiencia vascular?
Bueno, es algo que se pregunta por ahí en Cátedra 2 y en Cátedra 3 también se suele preguntar, lo he visto preguntar unas cuantas veces, sobre todo en oral, y es el siguiente. Hay ciertas partes del cuerpo que o son demasiado importantes, como el cerebro, por ejemplo, como el sistema genital, como por ejemplo los riñones, como por ejemplo el hígado, como por ejemplo el corazón. Los pulmones no, pero si bien son importantes, pero no tienen este sistema. Y que la naturaleza ha necesitado obligatoriamente asegurarse de que haya un flujo de sangre constante. ¿Mm? Si vos te querés asegurar de que haya un flujo de sangre constante, lógicamente no vas a depender de una sola arteria. Siempre vas a tener más de una arteria. Esto también ocurre en aquellas regiones del cuerpo humano que tienen mucho movimiento y que por lo tanto necesitan un flujo de sangre constante, como por ejemplo las grandes articulaciones y los extremos más podálicos del cuerpo, por ejemplo los pies y las manos. ¿Ok? En esos lugares también tenemos estos circuitos cerrojos o circuitos de suficiencia vascular. ¿Qué es un circuito de suficiencia vascular? Es una red arterial que, digamos, nace de varias arterias que van dando ramas y se van anastomosando, con la única idea de que el mismo sector del cuerpo esté irrigado por varios cauces arteriales diferentes, por si se te tapa uno. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de los arcos palmares de las manos. A vos nunca se te va a tornar isquémico un dedo, a no ser que se te tape una arteria colateral de los dedos, ¿no? Digamos, una dígito palmar, una cosa por el estilo. Pero en líneas generales, no creo que nadie haya escuchado nunca, uy, se le infartó un dedo. En cambio, uy, se le infartó el corazón, lo escuchamos todo el tiempo. O se le infartó el intestino, o se le infartó el cerebro, bueno, no sé. Pero nunca escuchaste hablar de se te infartó la mano. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la mano está asegurada por 3 arcos diferentes que se anastomosan entre ellos. Entonces, si a mí me falla uno de los 3 arcos, los otros 2, a través de las uniones anastomóticas que tienen, pueden abastecer con sangre a ese sector, a ese tercer arco que está tapado. Entonces, tranquilamente un trombo me puede haber a mí tapado el arco, no sé, el arco palmar profundo, que como yo tengo anastomosis en todos los niveles de los arcos palmares, ¿ven? Va a aumentar el flujo sanguíneo por el arco palmar superficial y por el arco dorsal, para poder compensar la sangre que está faltando en el arco palmar profundo. ¿Okay? Esos mecanismos de anastomosis que aseguran que el sistema arterial no falle, a eso se le llama se le llama suficiencia vascular. Entonces es una secuencia de anastomosis que hay entre diferentes sectores de riego arterial, que aseguran que frente a un fallo vascular, porque se te tapa una arteria, porque, no sé, tenés un vasoespasmo espontáneo, qué sé yo, no sé, hay un montón de diferentes motivos por los cuales puede fallar una arteria. Aquellos sectores que están irrigados por esa arteria no sucumban ante esta situación. ¿Estamos? Bueno, esto es uno de esos sistemas. Este sistema anastomótico que está acá es un sistema de suficiencia vascular. El ejemplo clásico son los arcos palmares y el arco dorsal de la mano. O del pie, por supuesto.